El Opus Dei está en todas partes, es como Dios, solo que esto existe de verdad. Destaca por su gran habilidad para infiltrarse en los aparatos del Estado. Centra gran parte de sus esfuerzos en construir una red para aumentar su poder, recaudar fondos y captar nuevos adeptos. Son un poco como las casas de apuestas, solo que estos no pisan Vallecas. Actualmente está formada por 92.900 personas en el mundo, de las cuales más de 2.000 son curas y el resto cargos del PP. Y es que el Opus Dei ha sido durante años el refugio favorito de los populares, hasta que llegó Soto del Real, claro. La prelatura de la Santa Cruz del Opus es una organización de carácter ultraconservador perteneciente, como no podía ser de otra forma, a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por un sacerdote español, José María Escrivá de Balaguer, canonizado por Juan Pablo II en 2002. En 2017 el Opus estaba presente en 68 países. Es el invento español que más lejos ha llegado después de la fregona, aunque una fregona ya os digo yo que no arrastra tanta mierda. Hay quien dice que el Opus Dei es un peligroso grupo sectario que somete a sus miembros a una estrecha vigilancia. Pero son cositas de nada en realidad, pues yo que sé, revisarte el correo por si se te ha pasado pagar Hacienda, controlar los libros que lees, los programas que ves a la hora de cenar. Normal que te controlen también, no te preocupes, siempre puedes ver El Hormiguero. Durante la dictadura franquista, a finales de los 50, varios miembros de la obra, como Mariano Navarro y Alberto Ullastres, llegaron al Consejo de Ministros. ¿Quién quiere estudiar ciencias políticas cuando puede rezar 5 Padres Nuestros la hora? Pero los dos ministros no llegaron solos. Nadie como Luis Carrero Blanco, vinculado al Opus Dei, para ayudarles a llegar a lo más alto. Al mismo Escrivá de Balaguer, fundador del Opus, se le atribuye la frase «nos han hecho ministros». Ya veis, partido ganado. Fueron los miembros del Opus quienes determinaron, entre otras cosas, el rumbo económico del país. A ellos les debemos el milagro económico español, que empezó a partir de los años 60 y que tuvo su final con el presidente más yanqui de todos. Exacto, en 1996, con la victoria de José María Aznar, el Opus Dei regresó al Consejo de Ministros. Según algunos expertos, es aquí donde empieza la época dorada de la organización en la España posfranquista. Y M. Rajoy, sea quien sea ese desconocido o desconocida, también ha tenido entre sus filas a miembros importantes del Opus. Sin duda los más conocidos son Jorge Fernández Díaz, entonces ministro de Interior, y Luis de Guindos, ilustre ministro de Recortes. Pero la lista de cargos políticos e influyentes miembros del Opus Dei es larguísima. En 2017 el Diario Público presentó una lista de 74 nombres relevantes vinculados al grupo católico. Por ejemplo, Federico Trillo, Juan Cotino, Jesús Pedroche, Ignacio Cosidó o Eugenio Pino. También os digo que esta bien podría ser la lista de imputados del PP. Pero no corramos tanto, vayamos con Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, con capacidad para hacer y deshacer en las instituciones españolas a su antojo. Una persona que, según él mismo ha contado, encontró a Dios ni más ni menos que en la ciudad del pecado. Lo titularemos Aparición en Las Vegas. Sí, según él mismo afirmó en una entrevista concedida en el portal cristiano Religión en Libertad, mientras paseaba entre casinos y clubes de strippers, él, Dios, salió a su encuentro. Aunque no aclara si fue en una de esas iglesias donde la gente se casa vestida de Elvis o jugando a la ruleta. De aquella Jorge Fernández Díaz no es quien es ahora, claro, porque ahí donde le veis, pese a esa cara de banquero jubilado que se dedica a pescar truchas los fines de semana, durante aquella época el pecado inundaba su biografía. Algo que ha quedado retratado en las revelaciones que efectuó Jorge Bestringe a la revista Jotdown, donde menciona una visita a un prostíbulo de Barcelona al que, según el exsecretario general de Alianza Popular, acudió acompañado de Fernández Díaz. Pero es que, además de llevarle por el buen camino, Dios le ha regalado al exministro un ángel de la guarda llamado Marcelo. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para aparcar el coche, que en Madrid ya sabemos que está muy complicado. ¿Qué hay que hacer para llegar a tener un ángel de la guarda propio? Pues él, aunque parezca raro, empezó por el Valle de los Caídos. El diario.es reveló en 2014 que Fernández Díaz se había convertido en un habitual del emplazamiento que alberga los restos de Franco, donde acudía con regularidad para orar. Vamos, que no pagaba entrada y los nazis ya pues le llamaban por su nombre de pila. Pero no todo son ventajas. Es bien sabido que si rezas mucho, pues al final se te puede subir un poco la espiritualidad a la cabeza. En 2013 el exministro llegó a comparar el aborto con ETA y declaró de utilidad pública la organización Hazte Oír, conocida pues por su gran labor con los autobuses. Pero para asegurarse un sitio bien cómodo ahí arriba, en 2014 Fernández Díaz concedió a la Virgen, en concreto a Nuestra Señora María Santísima del Amor, la más alta condecoración policial, porque todo buen cristiano sabe que a María lo que le importa son las condecoraciones, que como es mujer, pues no le suelen dar muchas. Una vez ya has entrado en la política, hay que controlar también la justicia.
este primero de House of Cards. Fiscales, abogados del Estado o magistrados del Tribunal Constitucional son algunos de los cargos ocupados por distintos juristas del Opus. Es muy importante tener amigos en la justicia. Por ejemplo, en España se declaró que la financiación pública a los colegios segregados por sexos era plenamente constitucional. El 70% de esos centros son propiedad del Opus, claro. Y el ponente del fallo judicial pues también es del Opus, evidentemente. También en el gremio de los artistas los hay que pertenecen a la obra. El torero Juan José Padilla pertenece al Opus Dei. Bueno, o al menos una parte. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, resulta que el que más vergüenza ajena daba de 7 vidas no era Toni Cantó.